Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda clase de contratos civiles y comerciales. En este apartado vamos a trabajar sobre la clasificación de los contratos y en este punto nos parece interesante volver sobre nuestros pasos en la primera clase, donde nosotros trabajamos el contrato como acto jurídico y como tal el código le asigna una definición, ¿sí? Estamos hablando de un acto jurídico donde vamos a tener dos o más partes, ¿sí? Que a través de su consentimiento modifican o crean relaciones jurídicas, ¿sí? En este sentido, también el mismo código nos va a marcar algunos elementos que son esenciales para poder hablar de un contrato, es decir, la causa, el consentimiento, el objeto y la forma, a la vez que nos va a entregar algunos principios para poder desarrollar los contratos, como la libertad de contratación, la obligatoriedad para las partes, el principio de la buena fe durante toda la relación contractual. Esto es importante porque esta clasificación de los contratos que nosotros vamos a ver ahora mismo tiene como base contratos que cumplen todos estos requisitos que vimos durante nuestra primera clase. Es decir, las características y la clasificación que hace el código la hace sobre contratos que cumplen todos estos elementos. Y nos va a permitir a nosotros, al momento de trabajar con algún tipo de contrato o identificar contratos en nuestra vida diaria, poder determinar algunos alcances y consecuencias de cada uno de los contratos. Bueno, empezamos. Primero vamos a ver dónde nos ubicamos dentro del código. Estamos hablando del artículo 966 y los siguientes. Es todo un capítulo dedicado a la clasificación de los contratos, como para que sepamos dónde ubicarlo si tenemos alguna duda y el material no nos resulta suficiente. De todas maneras, nosotros les sugerimos que lean el material de clase donde dimos una explicación bastante más extensa. Tenemos la remisión en cada uno de los casos que vamos a ver a continuación al artículo del código que lo identifica y como siempre, ante cualquier duda se pueden contactar a través de los correos electrónicos que figuran al final de nuestra presentación. Entonces, arrancamos. La primera clasificación que hace el código de los contratos es a raíz de las obligaciones que genera. ¿Sí? Y en esta categoría lo que hace es distinguir entre los contratos unilaterales y los bilaterales. ¿Qué nos dice su nombre propiamente? Uni, uno, bi, ya hablamos de dos, y acá hacemos un spoiler, también tenemos plurilaterales donde hay dos o más partes. Esos no van a formar parte de este análisis que vamos a hacer en la clase, pero sepan que el código deja abierta la posibilidad a considerar este tipo de contratos y sus efectos son parecidos a los bilaterales. Entonces, volviendo. Los contratos unilaterales van a ser aquellos donde solo una de las partes se obliga, ¿sí? Y en ese caso, quien se obliga es no necesariamente quien recibe la contraprestación. El caso más clásico va a ser el de la donación, donde quien se obliga es el donante a la transmisión del bien, pero quien recibe, el donatario, no tiene ninguna obligación de contraprestación para con esa persona. Si bien el mismo código, y acá vamos a aclararlo, tiene previstas las donaciones con cargo, no dejan y no afectan la clasificación que se hace normalmente de este tipo de contratos. Ahora, vamos a estar hablando de contratos bilaterales cuando hay una obligación recíproca entre las partes. Recíproca es ida y vuelta. Y acá vamos a recurrir a un ejemplo de la vida diaria. Cualquier contrato de compra-venta que celebremos. Y acá no importa si estamos hablando de una compraventa de un bien inmueble, podemos hablar de la compraventa de un bien mueble clásico. Voy al supermercado enfrente de casa y compro un paquete de fideos. Las obligaciones son bien marcadas. Yo voy a estar obligada a pagar un dinero por la venta o por retirar lo que esté comprando del supermercado al cual me dirigí. Bueno, entonces acá, es decir, una persona va a transmitir siempre a cambio de un precio. Va a ser bien marcado en este caso las obligaciones para cada una de las partes. Dicho esto, el código hace una segunda clasificación por su contenido económico. Y en este punto, o por el valor que genera, lo que va a ser distinguir, ¿sí?, entre contratos onerosos y gratuitos. Serán contratos gratuitos los que generen una ventaja patrimonial para solo una de las partes. Y acá volvemos al caso de la donación. El donante, cuando hace la transmisión del bien a través de una donación, no recibe nada a cambio.
es el donatario quien recibe el bien con el valor que represente en concepto de contraprestación y nada más tiene ni nada más debe y obtiene la ventaja económica. Ahora, van a ser onerosos cuando la contraprestación conlleve una ventaja económica necesariamente. Y en este caso, vamos a cambiar nuestro ejemplo, el más común es el arrendamiento o la locación de un inmueble, ¿sí? Donde tenemos al locador que a partir de poner en alquiler el bien inmueble recibirá del locatario el canon locativo todos los meses. En este caso va a ser recíproca, contraprestación y valor. Dicho esto, tenemos una tercera categoría que tiene que ver con las consecuencias que generan los contratos. Y en este punto las consecuencias pueden ser clasificadas en conmutativas y aleatorias. Hablamos de consecuencias, pero normalmente se suele hablar de riesgo. Riesgo no porque necesariamente sean riesgosos para las partes que contratan, sino porque tiene que ver con la idea de riesgo asociado a consecuencia. En este punto vamos a tener contratos conmutativos, que son aquellos donde las consecuencias previstas de la celebración del contrato son conocidas para ambas partes, ¿sí? Y acá podemos recurrir a los casos donde ya venimos hablando, compra-venta, locación, es decir, a la entrega del bien mueble a la locación del inmueble le corresponderá el pago de una contraprestación económica que se fija previamente. Ahora bien, los aleatorios vienen del área de la palabra alia, asociada a riesgo, y por eso reciben este nombre en su clasificación, que significa que la ventaja del contrato, ¿sí? O las pérdidas que puede generar el contrato para una o para ambas partes es incierta. Es decir, al momento de celebrar, las partes el contrato lo hacen sujeto a un evento sobre el cual no tienen la certeza de que vaya a suceder como acordaron al momento de celebrar sus cláusulas. Este es el caso más común del juego de azar, donde si bien yo celebro un contrato con Lotería Pro de Quiniela, no necesariamente significa que yo conozca las consecuencias de que esos números que yo seleccioné salgan. Entonces, tanto si gano como si pierdo, no está determinado al momento de celebrar el contrato y es un riesgo que asume la parte al momento de celebrar este tipo de contrato. Por otra parte, ya metiéndonos más en la parte de las formas y los nombres, el contrato va a ser una clasificación por las formalidades que debe cumplir y acá, ojo, porque si ustedes recuerdan la clase número 1, ya hablamos que la forma es un elemento esencial del contrato y que tenemos previstas distintas formas para el contrato. Ahora, algunas categorías de contratos, la ley, es decir, el Código Civil y Comercial, le va a asignar determinadas formalidades. Y estos van a ser los casos de los contratos formales. Ahora, ¿qué hace esta exigencia de formalidad? Hace que el hecho de que las partes al momento de celebrar un contrato no lo cumplan, hace al contrato nulo. Es decir, si las partes no cumplen con la formalidad que la ley exige para la celebración de ese tipo de contrato, el contrato va a ser nulo y en consecuencia no puede ser válido para las partes. Un caso clásico va a ser la donación. Exige para su transmisión que sea realizado por una escritura pública, es decir, por un instrumento público a través de un funcionario, que da fe de la voluntad de las partes contratantes. Bueno, en caso de que no se perfeccione de esta manera, el contrato se va a tener como no válido. Ahora bien, la otra categoría, los no formales, ¿sí? Serán contratos donde si bien la ley no asigna una formalidad requerida, es decir, no hacen a su validez, ¿sí? Y su no seguir esta forma no afecta su validez. En estos casos lo que va a pasar es que si las partes al celebrar el contrato no respetan la formalidad que establece el Código Civil y Comercial o la ley especial, según el caso que fuere, va a ser tachado de nulo, es decir, no se puede tener como válido. Un caso, por ejemplo, ya que venimos hablando de la donación, es la donación debe ser realizada por instrumento público, es decir, una escritura ante un escribano que como funcionario hace plena fe de la voluntad, ¿sí?, de la persona que está entregando el bien en donación.
Si esa forma no se cumple, el contrato no se va a perfeccionar y no se va a tener como válido. Ahora, tenemos otros casos donde la validez no va a estar asociada a la forma y acá rigen los principios generales que trabajamos durante la primera clase de la libertad de la contratación, la buena fe y principalmente que el objeto no sea ilícito. En este caso, la ley no va a exigir una forma puntual para los contratos y vamos a poder ir a las distintas formas orales, escritas, puede ser por un instrumento privado, pero su validez va a estar sujeta a los distintos medios de prueba en caso en que se ponga en conflicto la continuidad o no del contrato. Esto lo vamos a ver más adelante en la clase cuando trabajemos puntualmente sobre la prueba de los contratos. Una última categoría que vamos a tener, una última parte de la clasificación que vamos a tener va a ser entre los contratos nominados e innominados. El término nominados viene de nombre, ¿sí? Y vamos a tener en esta categoría de contratos nominados a todos aquellos que la ley le hace una ley especial, como por ejemplo la ley de seguros o la ley de tarjeta de crédito o el Código Civil y Comercial, y acá vamos a poder ver que el código regula con algunos contratos en particular como la compraventa, la donación, ¿sí? Les asigna un nombre, ¿sí? Y determinadas características. Ese va a ser el principio de los contratos nominados. Ahora, la otra parte van a ser los contratos innominados. ¿Que sean innominados significa que están mal? No, para nada. Como dijimos al principio, un contrato es un acto jurídico de dos o más partes que a través de su consentimiento acuerdan la celebración de un negocio jurídico, que forma parte de la vida económica y que puede variar según las necesidades de cada una de las partes que intervienen. Tenemos algunos a los cuales la ley le dio determinados nombres, requisitos que tienen que cumplir algunas pautas puntuales. Ahora, el resto solo van a tener que cumplir, que no es poca cosa, ¿no? Van a tener que cumplir los elementos. O sea, va a ser necesario, más allá de que la ley no les otorgue un nombre y que se rigen por la voluntad de las partes contratantes, que cumplan con los requisitos formales para poder ser considerados como un contrato. Es decir, acá lo que va a regir va a ser la forma que elijan, el principio de obligatoriedad, la buena fe y principalmente que haya capacidad entre las partes para contratar y que el objeto no sea ilícito. Dicho esto, acá no tenemos mucho más que decir, porque el principio general es la libertad de los contratantes. Por último, ¿sí? La clasificación que hace el código es entre los contratos nominados e innominados. Y vamos a decir nominados e innominados porque son aquellos que tienen un nombre y aquellos que no. Dentro del primer grupo, que son aquellos que tienen un nombre, son los contratos que se prevén específicamente en el Código Civil y Comercial de la Nación o en las leyes especiales. Y acá nosotros dejamos como sugerencia en el apunte y pueden meterse en cada una de las leyes, dos casos de leyes especiales como la ley de seguros y la ley de tarjeta de crédito y algunos casos previstos por el Código Civil y Comercial de la Nación que ya los fuimos trabajando en el resto de la clasificación. Verán cómo un contrato puede tener o puede ser clasificado en más de uno de las categorías que estuvimos trabajando y son el caso, por ejemplo, de la compraventa, la donación, que están expresamente previstos por el código. ¿Qué significa esto? Que el código les da un tratamiento, les asigna un nombre, requiere formalidades, les da características propias y la voluntad de las partes en estos contratos específicos que están nominados va a poder ser dentro de las reglas generales que nos da el código. ¿Sí? En este caso, algunas reglas ya sabemos que nos van a afectar la validez, o sea, aquellos contratos que requieran formalidades, de aquellos que no. Acá lo que van a regir son las pautas generales de los contratos, ¿sí? Como vimos en la clase número 1, tenemos elementos que son esenciales, a los cuales el código dice que son necesarios para considerar que tenemos un contrato. Quizá lo más importante va a ser la buena fe de las partes al momento de contratar sobre el objeto y que el objeto principalmente no sea ilícito, que es como una característica para que el contrato pueda existir como tal. Dicho esto, en los innominados lo que rige es la libertad de las formas, es decir, de acuerdo al negocio jurídico que las partes quieren celebrar, serán las cláusulas que puedan pactar entre ellas. Vamos a ver más adelante que tenemos algunos principios de interpretación de estas cláusulas en caso de que exista
una diferencia en el sentido que se le otorga la cláusula por cada una de las partes. A modo de adelanto, la buena fe siempre va a ser el principio general y la conservación del contrato va a ser el segundo principio que vamos a poder nombrar. Esto es tratar de toda forma de salvar la ejecución del contrato. Esa es la idea principal. Y para eso el código nos va a dar algunas pautas, ¿sí?, al momento de interpretar un contrato, como la confianza, pensar en el contexto en el cual se celebra y, por ejemplo, en el caso de que haya alguna expresión oscura, siempre ir como más hacia el significado llano de las palabras. ¿Por qué traemos los principios que vamos a ver en la próxima filmina? Porque en los contratos innominados, donde rige la libertad de las formas, las partes no van a tener tanta restricción como en los contratos nominados respecto a los alcances que pueden dar a cada una de las cláusulas y a las consecuencias que se pueden generar del contrato. Bueno, con esto llegamos hasta acá y esperamos que esta clasificación de los contratos les permita principalmente poder identificarlos y a base a los efectos que generan poder ver el próximo tema, que son los principios de interpretación y la prueba de los contratos en el caso de un conflicto que requiera poder probar la voluntad de las partes. Muchas gracias y ante cualquier duda, como siempre, pueden ir a los medios de contacto que tenemos al final de la presentación.